Hoy yo te veo y veo una persona exitosa. No solo exitosa por lo que has logrado en términos de resultados materiales, sino porque te veo feliz, te veo apasionado. Las veces que he podido estar en uno de tus negocios, pero más que negocio, tu casa literalmente, porque yo veo así como tu casa, te veo ahí compartiendo con la gente, compartiendo con los niños, ¿no? Veo un negocio que realmente ama lo que hace. Mi pregunta es, o sea, ¿de qué tamaño de qué tamaño es el fondo? El fondo son casi 4 hectáreas. 4 hectáreas. 40.000 metros Entonces, cuadrados. eso tiene un precio muy interesante, ¿no? Entonces, y yo tengo entendido que tú tienes una historia donde naces en un lugar donde las condiciones materiales no eran las mejores. O sea, ¿cómo terminas siendo un empresario muy exitoso? Porque sé que también estás en otros negocios. Claro. ¿Cómo empieza eso? Aparte de tener un negocio extraordinario que actualmente lideras. Mira, Judith, yo desde pequeño, bueno, tuve la gran dicha de tener una madre que me dejaba soñar desde muy pequeño. Bueno, yo me mandaban a pastear mis ovejas, mis vacas, de pequeño, y yo me ponía a jugar con las hojas de las plantas y me ponía a juntar las hojitas en una mochila. Y esas hojas para mí eran billetes, era plata. Entonces llegaba a mi casa y le decía, mamá, mira cuánta plata tengo. Y mi mamá me decía, wow, hijo, cuánta plata. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? Entonces un día le decía, voy a comprarme un camión, voy a comprarme un bus, voy a comprarme muchos toros, voy a comprarme de todo. Entonces, de esa forma que yo, para mí era un juego, iba a la casa de mi tío, mis tíos que vivían cerca, igual con mi mochilita llena de plata. Entonces, yo crecí con esa idea de que yo iba a poder lograr mis sueños, o sea, tenía claro de que yo iba a ser grande porque mi mamá me dejaba soñar. Yo creo que eso ha sido algo muy importante en la cual yo siempre he crecido seguro de que podía cumplir lo que yo soñaba. Entonces, y así, ¿no? Mi mamá me hacía creer eso. Pero a la hora que ¿Qué tan te cuento importante es eso? ¿no? Algo que lo tengo bien grabado, es que mi mamá, cuando yo me iba al colegio, le decía, mamá, para la gelatina. Y mi mamá no tenía para la gelatina. Inclusive a veces me tenía que tirar piedritas para que yo me vaya, ¿no? Porque yo no quería. Yo quería mi gelatina y mi mamá me decía, pero no tengo, ¿no? No tengo para la gelatina. Entonces, yo no entendía su situación económica. Entonces, mi mamá no era pobre, no era pobre de pensamiento, pero sí era de bajos recursos. Entonces, pasaron los años y ya a los 12 años me vine a vivir a Lima con mi papá y pasé otras situaciones diferentes porque mi mamá quería que yo tenga un mejor futuro, una mejor educación, mejor quizás, ¿no? Situación donde pueda, digamos, en esos años el terrorismo, muchas cosas, ¿no? Entonces ella quería un mejor futuro para mí. Y así fui pasando mi etapa ya de adolescente, ¿no? En la cual donde viví con mi padre y él también pues me enseñó la otra cara, ¿no? Ya no era tanto amoroso como mi madre, no era que mi mamá siempre me decía que me amaba, me daba mucho amor. Mi papá era más duro, mi papá era Militar me más, comentaste, si no me equivoco. era un pensamiento militar, ¿no? Donde tú tienes que trabajar, tienes que ganártelo, que todo lo que tú tienes, lo que comes, lo que te vistes, tienes que trabajar. Entonces nos hacía trabajar. Yo trabajaba desde muy joven con la ganadería, ¿no? Con mi papá era ganadero y así aprendí a que las cosas se pueden obtener, pero hay que trabajar duro. Entonces, y luego a mis 17 años, con el pensamiento que tenía mi papá, me decía, tú tienes que lograr lo que tú quieras, porque a mí nadie me regaló. Entonces, a los 17 años, yo salgo de la casa de mi papá a enfrentar la vida y empecé a trabajar de todo. Y como trabajaba con mi papá, ya yo hacía el trabajo de veterinario, conocía mucho de la crianza de toros, me puse a trabajar de veterinario, pero siempre tenía ese pensamiento de que yo voy a lograr tener mi negocio, ser millonario. O sea, de cómo, no sé, pero tenía esa idea, ¿no? Siempre tenía esa idea, ¿no? Mira, qué tan importante, y quiero que
para que la gente, uno, la influencia de mamá, que mamá cree en ti, que mamá te invita a imaginar, a pensar, a experimentar. Y quiero que a todos les quede claro eso, ¿no? O sea, qué tan importante, porque a veces mamá lo que hace es, sin querer, en su frustración, en sus retos, tonto, no sirves, no lo hagas, pisa Claro, tierra, agradece de lo poco que tiene, claro, sea agradecido, ¿no? Y yo algo que la vida me enseñó es ser agradecido con lo que tienes, pero nunca conforme, ¿no? exacto. Y qué hermoso que tu mamá te haya influenciado, ¿no? Y luego Sí. viene la influencia de papá, que quizá un poco duro para un niño, pero que hoy quizá lo podemos ver con esa sabiduría de ese carácter, esas palabras son necesarias para invitarte a moverte, a tomar acción, a lograr, ¿no? Y luego la Sí. confianza de ser independiente. Sí, 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 ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? El valor que nosotros podemos darle a nuestros hijos, sobre todo hacerles creer que son valiosos, que son importantes, que son inteligentes y que son capaces de lograr lo que ellos quieran. Y eso es un poco nuestro objetivo en el Fundo San Vicente. Y luego, bueno, regresando a cómo nace el Fundo, después de muchas etapas de yo entrar a experimentar en trabajos, he trabajado, Judith, yo he empezado de cero, trabajando hasta de albañil, porque cuando trabajaba veterinario me iba muy bien. Pero ¿cuál era el detalle? Que yo a todos mis amigos les enseñaba cómo tratar los toros, cómo inyectar, le hacía todo, les enseñaba. Entonces, de No había momento a otro, clientes. todos me decían, César, gracias, ya no te necesitamos. Entonces, bueno, me quedé sin trabajo. Dejé de trabajar como veterinario porque a todos les había enseñado, ¿no? A sus trabajadores y todo. Entonces, pero sí, fui experimentando, me metí a trabajar hasta de albañil, me metí a trabajar de ayudante carpintero, de todo. Hice de todo, pero siempre tenía el pensamiento de que algo tengo que hacer para lograr mis objetivos y mis sueños, ¿no? Que quería tener mi casa, mi negocio, tener un negocio, ¿no? Que me pueda generar, que pueda tener eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, y así fui perseverando hasta que por circunstancias de la vida me encontré con un amigo, me cruzo con un amigo y me pide un insumo, un alimento, pensando yo vendía alimentos o seguía trabajando con, ¿no? con algunos amigos que pensaban que era ganadero, ¿no? Entonces, y ahí fue que empecé en el negocio de la venta de alimentos balanceados. Empecé con la venta de alimentos balanceados y ahí vi que había un negocio potencial en colocar insumos, vender alimentos, tenía los contactos de mis amigos los ganaderos, entonces les empecé a vender a todos los que le había hecho el trabajo de veterinario, ya, después me aparezco y le digo, ahora cómprenme alimento. Entonces me dicen, claro, César, como quedé bien con ellos y todo, les enseñé, empezaron a comprarme. Entonces ya tenía clientes y empecé a trabajar hasta que tuve una visión. Una consultita ahí, Ujú. que para mí es importante. O sea, aparte de que lo hiciste con buena intención, buenas relaciones, diste más de lo que debías, el punto está en que veo que desarrollaste la habilidad de vender, Sí, que a veces aquí en Perú o en muchas partes de América Latina agarran y dame trabajo en lo que sea, menos de claro. vendedor. ¿Qué le podría decir tú eso? Yo creo que todos tenemos el talento de desarrollarnos, conocernos, y yo siempre he dicho, ¿no? La persona que vende tiene para conquistar el mundo. Entonces yo creo que igual me pasó a mí, yo tenía miedo porque tenía que salir a conocer nuevos clientes, a buscar clientes porque necesitaba vender para que mi negocio crezca. Entonces tenía miedo, pero decía, no, mi miedo no me va a ganar. Yo tengo una meta, un objetivo, quiero lograr lo que yo quiero. Entonces, tenía que vencer mis miedos y empecé a romper ese miedo y cuando me di cuenta, me empezó a gustar. Empezó, yo ya empecé a querer tratar más, ¿no? Con todos los clientes les hacía la venta y me iba súper bien. Hicimos una forma de amistad y se conectaban conmigo y querían que todos les vendan, ¿no? Dice, ya César. Y así me fue yendo cada vez mejor, pero veía otro negocio, ¿no? Veía otro negocio donde dije,
yo tenía el negocio en el kilómetro 40, Lurín, Playa Arica, y puse una tienda. Alquilé una tienda y dije, en esta tienda voy a vender la marca Ricocán. Y empecé a vender Ricocán, me compré una bolsa, mi primera bolsa en una veterinaria, después me compré 2 bolsas en un mercado. El mercado Lurín fui y le digo, en el mercado venden más barato. Y me voy, y entonces a la señora, después de 2, 3 días, le digo, señora, páseme su contacto, le digo, porque mi tienda está en José Gálvez, o sea, lejos, para que no sospeche que le va a hacer la competencia. Y mira, Judith, termino en poco tiempo, no me di cuenta en qué tiempo, comprando ya 60 bolsas, 50 bolsas, 60 bolsas, 70 bolsas, ya a su distribuidor. Y luego del distribuidor empezamos a comprarle a Ricocán. Cuando empiezo a comprarle a Ricocán, le compro mi primera compra, le hago 60 bolsas. Pero yo ya había despertado en mí mi deseo de vender más. Quería vender más, quería vender ya no solo en Lurín, quería vender todo Punta Hermosa, todo el sur. Entonces, y la marca me empezó a confiar en mí, empezó a ver mi potencial, que yo iba a los clientes y vendía. Iba a una ferretería y le decía, señora, vendan este producto porque le van a comprar. Y en las ferreterías también vendiendo Ricocán. O sea, que no tenía nada que ver, ¿no? Pero yo estaba rompiendo donde yo podía vender el producto. Es que cuando uno es vendedor, hermano, Claro, ¿no? va con Entonces, todo. sí, sí. Y así fui creciendo en el mundo de los negocios. Y bueno, tengo que agradecer, siempre voy a agradecer a la marca Ricocán por haberme dado la oportunidad y haber confiado en mi trabajo. Y así, después de muchos años, Pero, llegué a ser el número 1. pero hay una parte donde pasaron X cosas y te tocó pasar unos retos Así es. por ahí en los negocios, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo así conecta esa parte con el fondo? Porque estabas ahí Bueno, en ventas y creo que estabas sí. capitalizando, ¿no? Sí, bueno, tenía un sueño que ya cuando empiezo a hacer negocios, ya empezaba a manejar plata, entonces tenía un capital, pero yo decía, mi capital, de lo que me genera de mi capital, una utilidad extra, voy a empezar a comprar mi casa. Ujú. Entonces yo tenía un sueño, tener una casa. No quería una casa normal, ¿no? De una ciudad. Yo quería una casa de campo. Así como yo viví en mi niñez, ¿no? Regresamos a mi niñez donde tenía mi huerta, tenía mis animalitos. Entonces yo acá en Lima quería tener mi casa de campo, pero que tenga sus animales. Porque eso es lo que yo viví. Entonces, y ahí nace el Fundo San Vicente, donde yo compro el Fundo San Vicente para mi casa de campo. Armo mi casa de campo. Entonces, mis hijos venían sus amigos. Entonces, y nosotros los fines de semana con mis hijos salíamos a los restaurantes campestres y veíamos que había pues una atención que no llenaba, no satisfacía y la atención era pues básicamente así como que pobre en el aspecto donde todo era como venderte una gaseosa y chao. Claro, muy frío. No, muy frío. Entonces yo dije, no, acá hay algo donde puedo hacer un fondo donde vengan a pasear los niños, pero que también aprendan. ¿Por qué? Porque si un niño desde pequeño conoce la oveja, la vaca, le gustan los caballos, el paseíto en pony, entonces van a vivir una experiencia donde cuando sean adultos van a querer también su casa de campo, van a querer buscar lugares bonitos donde vaya con la vegetación, o sea, las cosas que tiene el fondo. Entonces ahí es donde le doy forma ya del negocio, pero es un negocio que ahí se ha ido transformando. Durante estos 10 años que estoy atendiendo al público, bueno, la creación tiene 15, pero atención al público tengo 10 años que se ha ido transformando. Con lo mismo que he ido ingresando, lo he ido transformando, poniendo más plantas, una zona jurásica para que los niños encuentren un atractivo, ¿no? Donde pueda pasar, vivir una experiencia, pero lo importante para mí es que lleguen a la granja y convivan con los animales, ¿no? Puedan dar de comer a la ovejita, acariciar, ver los búfalos, donde wow, un búfalo, pero los búfalos también son animales de producción, el queso mozzarella viene de la leche de la búfala, la leche condensada es de la leche de búfala, entonces muchos no consumimos, pero no sabemos, ¿no? No sabemos de dónde viene, los beneficios y todo. Entonces, básicamente, ese es mi objetivo. Y una consulta, la pandemia, creo que fue un golpe. ¿Qué hizo la pandemia en tu caso? Porque algunos negocios se detuvieron,
otros se potenciaron, otros se fueron de compras en bienes raíces, o sea, pasó muchas Sí, cosas. sí, sí. La pandemia, bueno, nosotros fuimos distribuidores de la marca Ricocan 18 años y para esto la marca llegó un momento donde, así es, ¿no? Llega un momento a veces donde pasan cosas Y toca cerrar ciclos. y, bueno, cerramos ciclo ahí y teníamos la distribuidora. Y la distribuidora tenía pues un capital, tenía un negocio donde la pandemia tuvimos que, la empresa, solventar los gastos de la granja, ¿no? Y en pocas palabras absorbimos al negocio de la distribución, ¿no? Para sostener la granja, ¿no? Porque no podíamos desaparecer los animalitos y ya, ¿no? Hay pandemia, no hay visitas, como hicieron muchas granjas, ¿no? Pero nosotros teníamos 300 conejos y los 300 conejos los mantuvíamos, o sea, los manteníamos, o sea, fue difícil, pero yo Bueno, siempre decía, esto va a pasar claro. y en un momento otra vez, y bueno, lo que nosotros estamos gastando ahorita lo recuperaremos, pero ya, o sea, quizás habían otros sueños de continuar con ampliar la granja, poner más cosas, pero bueno, la pandemia no nos permitió, Claro, ¿no? ahorita que Pero lo veo, wow, o sea, tu costo de mantenerlos no era fácil porque tienes, o sea, tienes cientos de animales y tienes sí, sí. algunos de los animales que consumen una cantidad de comida muy interesante, ¿no? Sí, sí, los búfalos, tenemos 8 búfalos y comen mucho, las vacas, todos. Entonces, y lo otro es que los animalitos que tenemos en la granja es que las avestruces, una avestruz me regalaron para un cumpleaños, la otra avestruz me regalaron para otro cumpleaños, que la vaquita es de mi sobrina, la otra vaca es de mi mamá. Entonces, son animales que los tenemos porque las cabritas son de mis sobrinos, ¿no? Y ovejas son de mis hijos, que el caballo es de un regalo de un amigo y así. Entonces, hay cariño a los animales. Entonces, la pandemia y no, todo se desaparece y esperamos que vuelva y abrimos. No, no, no fue así. Entonces, fue difícil, pero aún así yo creo que nos mantuvimos positivos. O sea, mi pensamiento siempre dije, ya va a pasar. Es más, empezamos a hacer transmisiones en vivo y solo para entretener las familias. Entretener las familias que se conecten, que estaban encerraditos en casa y mandábamos saludito para todos sus niños. Hicimos 100 transmisiones durante toda la pandemia y eso también nos ayudaba, ¿no? Y nos dedicamos a hacer mantenimiento a las plantas, o sea, tratamos de estar, teníamos el fondo para toda mi familia, ¿no? Entonces vivíamos bien por ese lado, pero eh, con ese pensamiento positivo, ¿no? Oye, mira, yo veo tu historia y veo el proceso de vender, de perseverar, de pandemia, pasar situaciones duras y mantener, o sea, el agua, la granja, la comida, los animales, o sea, toda una situación, ¿no? Justo yo te conozco en pandemia, ¿no? Y mi punto acá es, oye, hay momentos donde uno está arriba y cuando caes duele, Sí, porque una cosa es caerte solo y otra cosa es tu familia, tus proveedores, tus responsabilidades que todos tenemos, ¿no? así Entonces, es. ¿qué le podrías decir tú a esos emprendedores que quizás están pasando ahorita esos momentos de infierno emocional, de situaciones duras y están a punto de renunciar? Sí, a veces muchos a veces llega un momento difícil y renuncian. Renuncian al negocio, renuncian a sus sueños, pero yo creo que tenemos que tener un poco la perseverancia y pensar que nosotros, si nos ha ido mal en algo, o sea, no nos está yendo mal, quizás en el aspecto económico, quizás, pero nos está yendo bien porque estamos aprendiendo. Y en algún momento tenemos que sentarnos y decir, ¿cómo le puedo dar otro giro? ¿Cómo puedo ampliar otra forma a mi negocio para que yo pueda resetearlo o ver otro negocio donde pueda yo, con mi experiencia, sacar adelante? Entonces, persuadir y no dejar de lado tus sueños, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene la perseverancia, ¿no? La Y, perseverancia, el y, ser- y, el y, estar, y, no- sentirse seguros, y ¿no? noté algo más, que innovas constantemente. O sea, cada vez que voy al fondo yo encuentro Claro. cambios. Cambios. ¿Qué tan Sí, importante es la innovación en los negocios? Porque negocios similares los veo estancados, los veo haciendo más de lo mismo, no hay un factor diferencial y uno como cliente, como usuario, yo te hablo como cliente y usuario, uno como que se aburre. Y porque así uno tiene es. una necesidad, la necesidad de la variedad, de hacer cosas diferentes, de experimentar nuevas cosas.
Claro, nosotros siempre hemos estado innovando cada año, siempre hemos estado poniendo nuevas cosas, sobre todo porque queremos que el mensaje lo entiendan todos los papitos que van al fondo, las mamitas que nos visitan con sus niños, con sus mamás, las abuelas, van entendiendo de que es un lugar donde me enseñan qué importante es compartir yo con mis hijos, qué importante es que mis hijos aprendan la importancia de interactuar con los animales, porque no solo estoy dando de comer, estoy perdiendo el miedo, reforzando mi seguridad emocional. Entonces, yo cuando va un niño, va a ver un búfalo y se asusta, wow, mamá, ¿no? Entonces, y la mamá le dice, tranquila, no pasa nada, están en su corral. Entonces le da seguridad, ¿no? O sea, vamos trabajando y van aprendiendo qué importante es interactuar. Entonces, por eso que cada año vamos desarrollando nuevas actividades, reforzando ese enfoque, ¿no? Entonces, y hay un jueguito que es los laberintos naturales, ¿no? Donde juegan todos y parece mentira. Uy, sí, jugué en los laberintos. Casi me hacen bailar, por Sí, perder. pero pero mira qué importancia tiene ese laberinto, ¿no? Yo ahí le digo a los papitos, ¿no? Papitos, mamitas, ustedes tienen que ser motivadores y cuidadores de los sueños de sus hijos. Y todos me miran, sí, pero ¿qué tiene que ver? Porque el niño que no tiene sueños o que no tiene ideas de que yo quiero jugar, yo quiero, mamá, quiero ser arquitecta, yo quiero ser astronauta. Entonces a veces nosotros le decimos, mamá, yo quiero ser astronauta. No, cállate, tú no sirves para eso. Nosotros los adultos sabemos que no va a ser astronauta, pero nada nos cuesta decirles, sí lo vas a hacer, porque es una niña, es un niño. Pero cuando crezca va a elegir otra profesión, otra carrera, ¿no? Entonces, pero es importante, ¿no? Entonces, motivarlos, que sean soñadores. Y sobre todo, hacerles saber que van a cumplir sus sueños. ¿Y cómo van a cumplir los sueños? Creyendo. Entonces, uno de los juegos que tengo en el fondo son 2 laberintos naturales, donde voy a encontrar un camino que no tiene salida. Regreso. Me voy otro camino, no hay salida. Y luego hasta encontrar la salida. Entonces, ahí aprendí la perseverancia y que los sueños sí se cumplen. Pero ¿cómo se cumplen? Dice, yo tengo muchos sueños, ¿no? Pero muchos no hacen nada más que soñar y no ejecutan, no dan el paso, ¿no? Que Es ya... es que hay un problema en el sistema educativo, que cuando te equivocas te sancionan, que cuando te equivocas te etiquetan. Eso, sí, sí, sí. Y yo veo que tú resaltas mucho la perseverancia, ¿no? La metáfora del laberinto, la de vas para un lado y a veces crees que ahí es, pero no es, Así pero no es. te detienes, sigues, insistes, persistes, ¿no? Me llama un amigo que tiene mucho dinero, o tenía, y me dice, Judith, he perdido todo, ¿no? Y me dice, ¿qué me aconsejas, no? Yo le digo, oye, perder es ganar. ¿Cómo que perder es ganar, tío? He perdido todo. ¿Cómo que ganar? Seas bandido, no estoy para que me motives. Quiero un Claro, consejo porque quiero ir al siguiente nivel. Le digo, lo que pasa es que no me has entendido. Quien ha perdido todo tiene derecho a ganarlo todo, porque perder es ganar. claro, Si ya perdiste todo, ¿ahora qué te toca? Ganar. así es. Te toca ganar. Y las crisis financieras son oportunidades que te está dando la vida, Dios, el universo, la inteligencia superior, lo que tú creas. Así Son es. situaciones que te está poniendo la vida para que tú aprendas a hacer más dinero. Una crisis no es desvalorización, una crisis no te hace menos, una crisis es una oportunidad para aprender. Equivocarte es una oportunidad para crecer. Entonces, perder es ganar. Y se quedó. O sea, lo que tú me estás diciendo es que la vida me está dando la oportunidad para aprender a hacer más dinero. Sí, Claro. porque te está dando esa oportunidad y si no la tomas te quedas ahí, porque en la zona de confort no hay crecimiento. Y tú hablas mucho de eso. Mucho de Sí, sí, perseverar. no. Entonces, eso es lo que falta, ¿no? Por eso que te contaba que, bueno, el fondo nace de un sueño y, bueno, yo tengo muchos sueños. La verdad que yo creo que un consejo para todos los jóvenes, todas las mamás, todos los papás, que persigan sus sueños y que todo es posible, pero todo es posible si nosotros nos convencemos que somos capaces. Entonces, los papás, ¿no? A veces muchos papás son separados y a veces descuidan los hijos. Y ese niño termina la escuela porque tiene que ir a la escuela. Pues acá en el Perú, nosotros recibimos visitas escolares y a veces yo digo, hay mucho por hacer.
Porque a veces preguntamos, a ver, ¿qué quieren ser? ¿Qué quieren ser? Y hay colegios que a veces vienen, yo no quiero hacer nada. ¿Y por qué? Le digo, porque mi mamá me dice que yo no sirvo para nada. O sea, un niño de 8 años, de 9 años. Entonces yo le digo, no, yo soy el tío Vicente, le digo, tú vas a ser grande. Y cuando tenía tu edad, también pensaba así, le digo, le tengo que mentir para que él se conecte conmigo, para que él crea que le decían eso, ¿no? A mí también me decían que no servía para nada y mira lo que he logrado. Yo soy, tú eres el dueño de todo, me dicen, ¿no? Sí, le digo, ¿no? El Yo dueño de también la vaca pensaba Lola. así. Entonces, el niño dice, está bien, voy a empezar a creer en mí. Entonces yo, claro, pero eso le va a durar una semana, ¿no? Después de la semana se va a olvidar porque si tiene la mamá que le dice, no sirves, no sirves, no sirves. Entonces, es importante, ¿no? Las palabras de una madre, de un padre, son vitaminas, son dosis de amor, son dosis, así como le damos una comida, son dosis que va a quedar en el pensamiento de ese niño. Entonces es importante, ¿no? Que nosotros le digamos a nuestros hijos lo importante que son, lo valioso que son y que pueden soñar, que pueden motivarlos, ¿no? Entonces a que sean, y que todo es posible, ¿no? Entonces el fondo tiene ese objetivo de que todos lo conozcan y vayan entendiendo, ¿no? Ese juego de carretillas, ¿no? El niño lo pasea, el papá lo pasea en la carretilla, ¿no? Entonces el niño, ¡ah, qué bonito!, ¿no? Se está acordando que mamá o papá lo paseaba, jugaba con él. Entonces son juegos, ¿no? Ahora voy a sacar otro juego, te cuento, el juego de Capachún. Entonces el juego de Capachún, ¿cuál es el juego de Capachún, Capachún? cargarlo, Lo va ¿no? a Capachún, cargar, me has hecho correr. ¿ya? Entonces vamos a jugar, entonces lo vamos a hacer un camino así de caballos. Entonces el papá es el caballo y el niño es el jinete, pero montado con el papá, montado con la mamá. Entonces lo que quiero es que el niño tenga recuerdos que jugaba con mamá, que jugaba con papá, para que cuando sea adulto diga, mi papá me ama, mi mamá me ama y yo no necesito estar trabajando de que mis problemas y muchas cosas, ¿no? Y que Eso se que sienta acabas de seguro, hablar ¿no? es importante porque hoy en un mundo hiperconectado de tecnología es Exacto. normal que el niño no Sí, pare en la tablet, pare en el celular, no y nos hemos olvidado de esos juegos hermosos, preciosos, claro, trompo, cometa, jugar con papá, con mamá claro. y ahí el fondo representa eso, ¿no? O sea, ese espacio de ir Sí, y tírate al campo, ve a los animales, conéctate con la exacto. naturaleza, juega con tu familia. Sí, sí, interactuamos, pintamos macetas y estamos conversando. Mamá, qué bonito, o hijita, o la abuela, ¿no? ¡Uy, qué bonita mi hijita! Está pintando su macetita. Abuela, ¿qué te parece mi maceta? Lindo. Entonces, el niño recibe palabras bonitas de la abuela, ¿no? Entonces, ¡uy, sí, qué bonito! Entonces, nosotros no sabemos qué pintar, estamos pensando en otras cosas, pero nos conectamos. Nos conectamos con la familia. Entonces, es un lugar donde buscamos que se conecten con sus hijos, con su hermana, con la suegra, con toda la familia, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? O sea, no, yo pienso siempre y digo, ¿no? En este mundo nos vamos a encontrar con personas buenas. Yo me he encontrado con muchas personas buenas que me ayudaron, sí, confiaron en mí. Me dijeron, César, perfecto, ¿no? Como el claro ejemplo que pongo de Ricocán, ¿no? Confiaron en mi trabajo, vieron que es una persona que cumple, trabajador, buen vendedor, vamos a confiarle, vamos a darle crédito, vamos a darle línea. Entonces me daban crédito, yo daba crédito y tenía mi utilidad. Entonces, seamos esas personas en este mundo, seamos buenas personas y ser solidario no es dar de comer a alguien, pararle la olla, no. Ser solidario es enseñarle que crezca, ¿no? Enseñarle que hay un mundo mejor, que hay un mañana mejor. Entonces, yo creo que ese Hay algo es que el trabajo, quiero ¿no? resaltar y es sobre el poder de las palabras, ¿no? O sea, con palabras podemos motivar, podemos inspirar, podemos invitar a que la gente sueñe y que la gente piense en grande, sobre todo los niños, pero también a través Exacto, de palabras puedes lastimar, herir, incluso hasta matar. exacto. A mí me toca, bueno, a lo que me dedico, al crecimiento personal, me toca gente adulta de 35, 40 años que está frustrado, está en estrés, está paralizado, está pasando situaciones duras y cuando comenzamos a hacer un poco de coaching, o en este caso terapia gestal, que es la formación que tengo yo, eso es algo muy curioso. Muchos de ellos se frustran porque viene por ahí una situación, un recuerdo, donde papá le dijo, hey, tú eres un perdedor, tú eres Claro, un estorbo. Y, y, y si los papás supieran
que sin querer queriendo le están jodiendo la vida a sus hijos, Así es. si supieran que con sus mismas palabras pueden potenciar, motivar, empoderar, pero también con sus mismas palabras a veces limitan a la gente. Entonces se me Así acerca es. una chica y me dice, Judith, siento que no puedo. Yo le digo, y cuéntame, ¿quién te hizo sentir que no puedes? Bueno, mi mamá, intenté hacer esto, el otro, y dijo, hija, tú no estás para eso, tú no puedes, deja de ser terca. O sea, wow, o sea, ¿cómo que deja de ser terco? Si Claro, siendo terco, si siendo soñador es donde uno va y cambia su realidad, donde uno va y logra, sueña, crea, ¿no? Y claro, no, mi hijo es un alucinado. Sí, que sea alucinado, porque si claro, se pone a ser realista y negativo, va a ser un frustrado de miércoles. claro. Prefiero que pecar de optimista que pecar de negativo, ¿no? Y yo te Exacto. veo a ti y digo, wow, o sea, los sueños, la perseverancia, el ser terco, el estar ahí, ¿no? Y yo sé que actualmente estás liderando muchos proyectos, muchos negocios, ¿no? Pero no es el dinero, sino es la pasión, la perseverancia. ¿Qué le podrías Sí. decir tú a ese papá que en este momento te escucha y dice, oye, sin querer, no estoy haciendo lo mejor, ¿no? ¿Qué le podrías decir Sí. tú sobre las conversaciones que tiene que tener con sus hijos? Yo pienso que es importante que nosotros, ya adultos, rompamos la cadena, porque nosotros hemos actuado muchas veces por cómo nos han tratado. O sea, muchas veces quizás yo me he equivocado con mi hijo, porque mi papá también se equivocó conmigo, pero después analizo y no me di cuenta yo. Tuve que ir a un psiquiatra, tuve que ir a un psicólogo, porque tenía algunas cosas que tenía depresión y la depresión pues tuve que ir a un psicólogo, un psiquiatra para que me diga por qué tengo depresión. Entonces, muchas veces no sabemos entender a nuestros padres y un psicólogo nos dice, oye, entiende a tu padre porque tu padre no sabe, saber, investiga cómo fue su papá. Y cuando me pongo a investigar a mi abuelo pues era el doble que mi papá, de duro, ¿no? Claro. Entonces ahí entiendo y digo, bueno, hay que entender a nuestros padres y nosotros cambiar. Yo creo que ya estamos en una era distinta donde se puede criar con amor, con mucho amor y sobre todo que haya un respeto, que nuestros hijos con valores, que crezcan con valores, ¿no? Respetando muchas cosas, pero sobre todo que corrijamos y que está en nuestras manos. No solo nuestros hijos, yo siempre digo, seamos buenos padres, buenos tíos, buenos vecinos y buenos ciudadanos, ¿no? Entonces, y así va a ir cambiando el mundo, ¿no? Entonces, a veces nosotros queremos que las cosas sean distintas, pero hay un proceso. Un Entonces, yo creo proceso. que los invito a que vayan al fondo. Muchísimas gracias. Y uno de mis sueños es estar sentado acá. Bueno, yo soy un seguidor tuyo, siempre te he visto en las pantallas y bueno, quiero confesarte que también soy un seguidor tuyo. He seguido tus ideas y tus consejos que nos das y también he leído mucho. Y eso también pido que los padres motiven a sus hijos. Yo a mis hijos les motivo que lean muchos libros, se ayuden para que puedan ampliar sus conocimientos y así puedan seguir no solo siendo exitosos, sino también mejores personas. No, y gracias, en verdad. Y qué tan importante a los papás la lectura, el soñar, el ser perseverante, el educar con amor y Exacto, también entender que nuestros papás hicieron lo mejor que podían con la información que tenían. exacto. Que detrás de esas palabras hay una buena intención. No las justifico, pero lo que quiero es que entiendan y comprendan los hijos, que dejen ir y que a darle con todo, pero sobre todo a visitar el Fondo San Vicente, que es Así una es. gran oportunidad para volver a ser niño. Muchas gracias, gracias a este espacio, gracias Judith, y la verdad que los invito y que todas las actividades que tiene el fondo tienen un real propósito y ya les he explicado que puedan ustedes compartirlo, ¿no? Disfrútenlo mucho, hagan que el fondo sea su segunda casa donde sus niños encuentren un lugar donde digan, quiero ir a ver mi vaca, quiero ir a ver mi caballo, acariciar mis conejos, ¿no? Y eso es lo que buscamos, que haya un lugar, más lugares donde podemos encontrar con aprendizaje.